Amados hermanos, un cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de llegar por este medio a ustedes y espero de todo mi corazón que estas reflexiones puedan estar edificando nuestras vidas para la gloria del Señor y bendición de su iglesia. Entonces, mis amados, la invitación para este día está en Génesis 31, Génesis 31:30. Génesis 31:30. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Bueno, ¿quién pregunta? ¿A quién le pregunta y por qué de esta pregunta? Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su guía y de su dirección y que nos ayude a poder entender su propósito a través de su palabra. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por ser nuestro Dios único y absoluto. Rogamos, Señor, tu guía y tu dirección, que seas tú a través de tu Santo y Divino Espíritu quien ilumine nuestro entendimiento, para que tu palabra, como tú quieres, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, de los ídolos, guárdanos, Señor, de la idolatría, guárdanos, Señor, de quitarte a ti el primer lugar que tú mereces, Señor amado. Danos, Señor, por favor de ti. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ¿por qué? ¿Quién pregunta? ¿A quién pregunta y por qué de esta pregunta? Voy a leer un poco el contexto inmediato de este pasaje. Dice Génesis 31:30. Ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló no halló los ídolos. Bueno, vemos que aquí quien está haciendo esta pregunta es Labán. Se la está haciendo a Jacob. Recordemos, Jacob había salido de la casa, había salido sin decirle a Labán. Labán, después de 7 días de salir Jacob de su casa, los encuentra y es aquí donde le hace esta pregunta. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Es interesante, mis amados hermanos, y como lo vemos aquí en la escritura, que Raquel había robado los dioses de Labán. Raquel, la hija de Labán, había robado los dioses de su padre. Los había tomado. Cuando ellos salieron allí sin decirle nada, porque después de 3 días, recordemos que fue Labán enterado que Jacob, sus hijas y toda su parentela habían salido sin decirle nada a él, se entera y Raquel toma sus dioses y lo lleva con ella. Bueno, es interesante mirar el marco y algunos aspectos aquí que se deben tener en cuenta. Labán, una persona que siempre estuvo en politeísmo, como usted puede mirar y en la escritura y ver estos capítulos acerca de Labán, fue un hombre que siempre hizo referencia al Dios en mayúscula, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de sus abuelos, al Dios de sus padres, al Dios de sus antecesores. No vemos que este hombre se haya identificado con Dios como mi Dios. Siempre vemos que Labán habla de el Dios de Jacob. El Dios de Jacob le trajo bendición. El Dios de Jacob bendijo a Jacob y Jacob compartió las bendiciones que Dios le había dado su Dios con Labán. Entonces no había un Dios personal, era simplemente un Dios que le estaba dando bendición, lo acogió e indirectamente
se hizo referencia a él para simplemente recibir sus beneficios. También otra cosa importante que dice aquí, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Un dios, consideremos dioses que fueron hurtados. Un dios que es hurtado. ¿Qué tipo de dios es este? ¿Qué tipo de dios? Que realmente no pudo impedir que sus ladrones se lo llevaran. Un dios de ese tipo. Eran ídolos. No sabemos con exactitud, no muestra la escritura qué tamaño, si eran figuras, si eran estatuillas, si eran, eh, bueno, réplicas, retratos o de pronto dibujos de, de los dioses. No sabemos. O si eran en oro, si eran en plata, si eran en madera, porque desafortunadamente el hombre se acoge a este tipo de figuras y a este tipo de situaciones para crear sus dioses. Así es el hombre y así la tendencia del hombre. Y vemos que Labán tenía sus dioses y Raquel los hurta de la casa de su padre. Pudo ser que Raquel se lo lleva por el valor, pudo ser que el valor de pronto económico, pudo ser el valor espiritual que de pronto los dioses tenían para ella, pudo ser. Y bueno, también, mis amados, vemos aquí que puso en gran peligro la estabilidad de Jacob. Raquel puso muy en peligro la estabilidad de Jacob, de su familia, porque ella había hurtado sus ídolos, los ídolos de Labán, y Jacob no había sido enterado. Vemos aquí, dice la escritura, 34, Génesis 31-34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Fue sagaz, astuta también Raquel en ese sentido de proteger los dioses de Labán. Se sienta, se pone sobre los ídolos, creo que no eran muy grandes tampoco, los pone sobre una silla en un camello y se sienta sobre ese camello, y ahí, como vemos en el 35, se excusa delante de su padre diciendo que tenía la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación, e impide que su padre la haga levantar de allí para que descubra los ídolos que estaban allí. Bueno, formas y maneras que desafortunadamente el hombre ve a sus dioses. Hay dioses que son creados por Dios, creados por manos, que verdaderamente no son dioses. Dioses de madera, dioses de plata, hasta dioses de oro, que tienen pies, como dice la escritura, pero no se mueven, que tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Y realmente son dioses que realmente no tienen ningún tipo de poder. También en nuestros días debemos considerar, y esto ya como aplicación para cada uno de nosotros, debemos pensar que todo, mis amados hermanos, todo lo que vaya por encima de Dios, todo lo que le quite, todo, lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestras vidas, es idolatría. Y esos son nuestros dioses. Quizá para nuestros tiempos, quizá puede ser que usted diga, no tengo ídolo, no tengo eso, yo eso, no comparto con eso, no comulgo con eso, no me identifico con eso. Pero ¿quién es verdaderamente en su mente y en su corazón, quién verdaderamente es su Dios? ¿Quién es verdaderamente su Dios? ¿Será su Dios de pronto que usted diga como dijo Labán, el Dios de sus abuelos? Quizá usted de pronto diga el Dios de mis padres, porque no es su Dios directamente. O quizá de pronto usted pueda decir el Dios de mi pastor.
Bueno, eso sería mirar en una forma indirecta al Señor, y eso es lo que el Señor no desea de nosotros. Dios quiere que Él sea el Señor, Él quiere que Él realmente tenga la preeminencia, que sea el primero en todo y por sobre todo, que en nuestra mente y en nuestro corazón, con convicción, podamos realmente decir, mi Dios. Lo dijo David en el Salmo 23, muy conocido. Jehová es mi pastor, dijo David, y lo habla en primera persona y con plena certidumbre y certeza. Era su Dios porque era un Dios personal. David conocía, no en toda su plenitud, pero que conocía quién era el Dios de Israel, quién era su Dios. Y eso también igual, mis amados, para todos nosotros como iglesia, debemos ser diligentes, sabios y entendidos. ¿Quién es verdaderamente su Dios? ¿Es su Dios verdaderamente? ¿Usted ya ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo? ¿Usted ya puede decir que es un hijo de Dios, que ya pertenece a la familia de Dios? ¿Tiene esa certeza, esa convicción? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Sus padres se lo han dicho? ¿O toma ese concepto porque sus padres han sido siempre cristianos, siempre evangélicos, han llegado a iglesia siempre? Sí, usted ha tomado de pronto esa forma de expresión que es su Dios por el Dios de ellos. Le animo para que usted pueda decir que realmente el Señor de los cielos, el Señor Jesucristo, el Dios creador de cielos y tierra, es su Dios. En la Biblia, mis amados hermanos, hay algunas citas que nos desafían y que desafiaron también al pueblo de Israel más adelante. En Josué 24:15, usted lo mirará en casa. Dice aquí la escritura, Josué desafiando al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y si mal, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sabía Josué quién era Dios y dice, yo determino y decido que voy a servir a mi Dios. También, mis amados, allí en Primera de Reyes, cuando Elías tiene esta gran victoria en el Monte Carmelo, y allí usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21 dice la escritura. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí está Elías desafiando a su pueblo porque estaban en dualidad de pensamiento, Dios y otros. Y aquí les dice Elías, escojan quién es su Dios, quién es verdaderamente su Dios. Por último, mis amados, aquí en Mateo 6:24, dice la escritura, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debemos tener un solo Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. No podemos mirarlo en una forma distante, sino en una forma cercana. Debemos mirar a ese Dios que es personal. El Dios de la Biblia, el Dios que se revela por la Escritura, ese es el Dios verdadero, el único y absoluto Dios. Yo le animo para que usted también, igual que del desafío que nos hizo Josué y que nos hizo Elías, y que nos dice el Señor Jesucristo, que usted también hoy pueda decidir, yo quiero que el Dios de la Biblia sea mi Dios, y el Dios que se revela allí sea mi Padre. Decida por Cristo, confíe en Él y Él hará. Muchas gracias por su atención, bendiciones para todos.